buenas a todos. En este vídeo voy a explicar el motor y sus componentes. Este va a ser la continuación del vídeo que hice hace unos 9 meses. El capítulo 1 lo llamé capítulo 1 tobera, en el que contaba todos los detalles de la tobera, el por qué esta geometría, estos espesores, cuál era su función de la tobera exactamente. Pues todo eso lo tenéis contado en el capítulo 1 y dejo el enlace al vídeo aquí en la parte superior de la pantalla. Vale, pues en este capítulo 2 lo que voy a contar es el motor, sus componentes, cómo se monta el motor, cuáles son cada función de cada elemento del motor y cómo interaccionan unos con otros. Eso lo voy a contar en este vídeo. Y luego voy a aprovechar, porque no lo hemos hecho formalmente en ningún vídeo que llevamos del canal, para presentarnos. Entonces, ¿y quién está detrás del proyecto? Detrás del proyecto este de Alocatable Rockets, estoy yo, que soy Andrés, y mi amigo, que es Julio. Entonces, mi parte es toda la parte del motor, transferencia de calor, parámetros del motor, resistencia estructural, integrar el motor en el cohete, toda esa parte la hago yo. Y luego mi amigo hace toda la parte de la electrónica. Todos los sensores, luego también hace los bancos de potencia, los hace él, en la plataforma de lanzamiento la hace él, luego también la parte de soldadura la lleva todo él. Y toda la parte de test, de montar el banco de potencia, de colocar los sensores en el banco de potencia para luego medir, los sensores de temperatura cuando hacemos los test del motor, todos esos datos los guarda él a través de los sensores en el ordenador durante la prueba, y luego todos esos datos los analizo yo, lo comparo con el modelo matemático que tenemos y veo correspondencias y que el motor se ha comportado como habíamos predicho y que es apto para meterlo en el cohete y volar posteriormente. Y luego hay una parte que está un poco ahí en el aire, que es la parte aerodinámica, que no es una parte que dominemos mucho los dos y nos basamos en programas externos, porque la parte de combustión del motor es una parte que cuesta mucho encontrar programas y básicamente si quieres hacer seriamente un motor tienes que hacerte tu propio programa. Nosotros lo tenemos hecho en MATLAB. Y en él es un programa que nos ha llevado tiempo, porque ha llevado tiempo aprender a vivir estas cosas, y al final lo tenemos. Pero la parte aerodinámica lo puedes hacer perfectamente con varios programas como el RockSim o el OpenRocket, que lo que te permiten es hacer la aerodinámica del cohete. Aquí tengo un pequeño cohete que hicimos. Este cohete es uno así de broma, que llega a unos 300 metros, es poca cosa. Pero bueno, pesa poquísimo y para divertirte un rato y lanzarlo, vamos, es muy divertido lanzar este cohete. Y entonces básicamente la aerodinámica consiste en hacer que la resistencia con el aire sea lo menor posible y luego que sea estable el cohete. En un vídeo más adelante, no sé cuándo, contaré cómo se tienen que diseñar los alerones y la aerodinámica del cohete para que el centro de presión esté por detrás del centro de gravedad y el vuelo sea estable. Hay inestabilidades de vuelo que pueden generar cualquier perturbación en el aire que desvíe el cohete, y el cohete tiene que ser capaz de automáticamente corregirse. Es un control analógico, producido por la propia aerodinámica, no es un control propiamente dicho como puede ser los canas delanteros para guiar el cohete. Es un control que cualquier perturbación dirige otra vez el cohete, y eso es cuestión de aerodinámica, pero eso ya se contará en otro vídeo. Vale, entonces este vídeo nos centramos en el motor. Lo primero que quiero contar, por si alguien está un poco perdido, es cómo se hace un motor. Uno se puede preguntar, ¿y qué pasos hay que seguir? Y exactamente cómo lo hacéis. Bueno, pues básicamente nosotros esa misma pregunta la teníamos cuando empezamos. No teníamos ni idea. Hombre, internet ayuda bastante, encontramos bastantes cosas, pero al final siempre hasta que uno no se pone a hacerlo, no se da cuenta de lo que hay detrás y las dificultades que puede tener. Entonces nosotros empezamos a hacer los primeros motores, que ahora lo ves ahora con perspectiva y dices, pero ¿cómo iba a funcionar eso? Bueno, nos ayudó muchísimo a aprender, que explotaron. El primer motor salió eyectado a la tobera y el segundo motor explotó. Eso es porque la transferencia de calor no la dominábamos bien, no entendíamos muy bien el combustible, cómo combustionaba, y no teníamos un modelo como tal matemático hecho por nosotros, sino que tiraba mucho de documentos externos. Había un Excel que es muy bueno, que es de Richard Naka, que no sé, si buscáis en internet Rocket Naka, os sale esa página web, está muy bien, y para empezar está genial. Y hay un Excel en el que tú puedes meter parámetros un poco limitado porque no es muy detallado,
pero está muy bien y con eso hacíamos los primeros motores. Pero claro, faltaba mucho detalle de transferencia de calor. Y fuimos progresando y al final hicimos un parón y dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo matemático nosotros con asignaturas que hayamos aprendido y vamos a ir un poco más serios porque esto no está funcionando. Y hicimos modelos de transferencia de calor. Acababa de terminar la asignatura de transporte de calor y masa y eso me ayudó muchísimo, aunque me faltaban conocimientos de cálculo numérico, porque las ecuaciones diferenciales que salen son bastante complejas en el sentido que no tienen solución analítica, pero por métodos numéricos como runge-kutta o cualquier otro método numérico te permite resolver las ecuaciones diferenciales numéricamente con una facilidad que vamos, que son de 15 líneas de código, es una chorrada. Una vez ya tuvimos esos modelos, hicimos nuestro primer motor exitoso, nos dio mucha ilusión, y salió bien. Y eso fue gracias porque incorporamos distintos elementos como el escudo térmico, ya dominábamos mejor, ya entendíamos mejor cómo combustionaba el combustible, ya le cogimos además respeto, porque es peligroso, no es algo que se pueda un combustible. ¡Hala, vamos a hacer combustible! Tomar a la ligera. Y fue el primer motor que salió bien. Y ese mismo motor lo reutilizamos 4 veces. Así que salió genial. Bueno, 4 veces y la cuarta no es que fallara el motor y explotase el motor, sino que en el vuelo que hicimos, lo tenéis todo en el canal de YouTube, en los vídeos, bajáis para abajo y tenéis ahí todos los vídeos. El cohete en el que iba ese motor falló el abrir el paracaídas y se acabó estrellando. Entonces el motor quedó tan incrustado en el cohete que me cuesta menos trabajo hacer un nuevo motor, una nueva tobera, que sacar el motor de ahí cortando con la radial la fibra de vidrio que te pases y además que respira el corte, el polvillo que suelta la fibra a cortar es malísimo. Entonces me cuesta menos esfuerzo fabricar un nuevo motor si en algún momento quisiese repetir ese cohete que sacar el motor de ahí y reutilizarlo. Vale, dicho esto, bueno, pues ya está y salimos motor. Y entonces decidimos, una vez que ya el cohete llegó llegó a 600 metros y a 400 kilómetros por hora, el motor se comportó excelentemente. Hicimos 3 tests del motor y al cuarto encendido el motor ya lanzamos el cohete. Tenéis aquí el vídeo, es el vídeo que pone ASR11. Y ahí ya lanzamos el cohete. Y luego dijimos, bueno, fue también un poco mientras. Y dije, me apetece hacer un motor que sea potente. No sé si lo acabará metiendo en el cohete, que sí sale aquí en el vídeo. Este tubo de aluminio que tenéis aquí es de donde va a salir el próximo cohete. Y la idea es que eso esté propulsado por un señor motor, es decir, llegar a unos 260 kilos de empuje. Esa es la idea con este motor. Y este motor ya va a tener 4,5 kilos de combustible, ya es algo más serio. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a diseñar y fabricar y fui con calma porque también hay que estudiar los exámenes de la universidad y acabamos teniendo este motor de aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser presentar los componentes así. Ahora vamos a ver los componentes del plano para que os lo tengáis más claro. Entonces, esto de aquí es la carcasa del motor, esto de aquí, la carcasa del motor. Entonces, sobre esto se montan los demás componentes y es el encargado de aguantar las presiones del motor. Esto simplemente es un recipiente en el que se almacena la presión para poder aprovecharla y generar empuje. Entonces, aquí tenéis el interior, ¿lo veis bien? Así. Entonces, aquí arriba básicamente es un tubo de acero de 2 milímetros de espesor, diámetro interno 80 milímetros, diámetro externo 84 milímetros. Su función, como he dicho, aguantar la presión de la cámara de combustión. Para facilitar, bueno, más que para facilitar, el tubo de acero se calienta. Entonces, cuando se calienta el acero o cualquier material, la resistencia estructural baja considerablemente, es más o menos exponencial. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque tenga escudo térmico, el acero se calienta y llega un punto en el que no puedes aguantar la presión que te gustaría que tuviese el motor para que tenga un impulso específico bueno, una potencia buena y demás componentes. Entonces, para ello es necesario poner un zunchado. Un zunchado no es más que este recubrimiento de fibra de carbono que lo que hace básicamente es abrazar el motor. Entonces, al abrazar al motor,
es capaz de aguantar más presión de la que aguantaría si no estuviese. Es decir, que la abraza así. Son 5 capas de fibra de carbono, cada capa son 0,3 milímetros, es decir, que es 1,5 centímetros de espesor de, 1,5 centímetros, 1,5 milímetros de espesor de fibra de carbono. Entonces, básicamente, son 4 tramos de fibra de carbono que están superpuestos para que no haya ningún hueco, y lo que hacen es eso, es permitir que el motor aguante más presiones. Es decir, que al final hicimos otros códigos de MATLAB de resistencia estructural en el que ves el margen de seguridad de distintas presiones para distintas temperaturas. Es una serie de gráficas que hemos hecho nosotros y para saber qué márgenes de seguridad tiene el motor de funcionamiento. Este motor lo he diseñado actualmente con un margen de seguridad de 1,5 a 200 grados. La carcasa no se va a poner a más de 80 grados. Pero en el caso de que se calentase, pues yo que sé, degradación local de un punto concreto del escudo térmico y que se caliente más de lo que debe, o cualquier, que siempre hay que meter margen de seguridad a las cosas, o cualquier otro aspecto que se me escape de tenerlo en cuenta, porque no puedes tenerlo en cuenta todo, básicamente te haces simplificaciones. Incluso el modelo más avanzado de los motores de combustible sólido que usa la NASA en el SLS, seguro que no es un modelo que prediga la realidad a la perfección, siempre son modelos. Los modelos predicen aproximaciones a la realidad. Nunca vas a poder predecir la realidad tal cual, porque es que es muy jodida la realidad. Entonces, básicamente son modelos. Entonces, para eso está. Entonces, antes de mostraros las componentes físicamente, voy a mostraros las componentes en el ordenador para que lo tengáis más claro, y luego voy a mostrar las componentes y voy a ir mostrando voy a ir montando el motor mientras os explico la función de cada elemento. Vale, entonces vamos a ir al ordenador. Pues aquí tengo el plano de explosionado de la primera página, los planos son 8 páginas, pues aquí la primera página está el explosionado. Entonces aquí se ve muy bien cuáles son los componentes del motor. Vamos a ir uno a uno. El número 1, aquí lo tenéis, es la tobera. Número 2 es la carcasa del motor. Esta de aquí es esta de aquí es el tubo de acero como tal. El número 3 es el tapón superior, este de aquí, que ya explicaré la función que tiene a lo largo de este vídeo. Luego aquí, bueno, tienes los distintos tornillos, tornillo largo, tornillo corto, bueno, estos pues tornillos de sujeción, arandelas, tornillos, tuercas. Luego el 9 es el escudo térmico, que su función es que la carcasa del motor de acero no se caliente por encima de la temperatura que tiene que tener. Y luego tenemos el escudo térmico y el propelente. Este es el 10. Este es que esto no lo puedo enseñar porque todavía no está hecho. Y es el grano propelente. Esto es lo que se mete dentro del motor para propulsar, para generar empuje y que se produzca la combustión. Es lo que se combustiona. Y luego el 11 es el zunchado, que es lo que os he contado, que es lo que os acabo de contar. Y es el encargado de que aumente las presiones. Entonces aquí, en esta primera hoja de los planos, está muy bien cómo están, cuáles son todos los componentes. Dicho esto, voy a mostrar los componentes en la vida real uno a uno, y vamos a ir contando cómo se monta y cuál es la función detallada de cada cosa. Pues ya tenemos montada la tobera. Entonces ahora voy a explicar un poco el cálculo estructural que hay en esta zona de aquí. Entonces, para entender bien las fuerzas que actúan en este motor, voy a explicaros las fuerzas que se generan en todo el motor cuando se produce la combustión del combustible en la cámara de combustión. Vale, entonces, primero, las fuerzas del motor básicamente se transmiten del flujo a las paredes, a las superficies del motor en 3 zonas. En la tapa, en el tramo divergente de la tobera y en el tramo convergente de la tobera. Luego también hay un poco de transmisión de fuerzas en las paredes, pero es prácticamente despreciable comparado con la tapa y las zonas de la tobera. Entonces la tapa genera un empuje para allá. Básicamente tú lo que quieres hacer es que esto en su conjunto tiene un empuje para allá.
Entonces, la tapa. La tapa lo que da es decir, la cámara de combustión, una parte de la componente de los gases en esta superficie. Estamos hablando de que en el punto de máxima presión, acordaros que la combustión con esta geometría de combustible cilíndrica, el área de combustión va aumentando, entonces la presión va aumentando. Ya, en el canal tenéis gráficas de presión de las experimentales y las teóricas y ya os podéis hacer una idea de cómo va. Entonces, cuando llega al punto de máxima presión, la tapa, hay una fuerza de empuje que empuja al motor hacia allá con una fuerza de 30 kilonewtons. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, vamos a decirlo en toneladas, que es más intuitivo, es decir, 30.124 newtons entre 9,81 para pasarlo a kilogramos. Estamos hablando, y lo pasamos a toneladas, de 3,07 toneladas. Es decir, que la tapa, en el punto de máxima presión, tiene que aguantar 3,07 toneladas. 3,07 toneladas que empujan el motor hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Ojalá fuese tan bonito. Porque claro, dices, ¡hala! Hemos conseguido 3 toneladas con esta mierda de motor. Ya, pero tienes un pequeño inconveniente, que es que la tobera también te resta empuje. No es correcto del todo decir que la tobera te reste empuje porque en la práctica, lo que hace la tobera es acelerar los gases y sin tobera no tendríamos ni el 30% del empuje que tenemos, ni el 10%. Pero la tobera como tal, lo que es el tramo convergente de la tobera, lo que te hace es restar empuje respecto a la tapa. Es decir, que tenemos una fuerza de la tapa que tira para allá y una fuerza en la parte convergente de la tobera que resta de ese empuje que da, es decir, que tiene una componente que tira para allá hasta que se iguala y entonces el empuje neto va para allá. Entonces tenemos que la parte convergente de la tobera da un empuje negativo, un empuje para allá, y la parte divergente de la tobera da un empuje que compensa para allá. Por eso los motores grandes, en los motores grandes, la parte divergente de la tobera compensa mucho más el tramo convergente de la tobera, que en estos motores tan pequeñitos no es capaz de contrarrestar ni por asomo. Porque la parte convergente de la tobera hace un empuje negativo para allá de 27.836 newtons. Esos son 27.836 entre 9,81 son 2.800 kilos, es decir, 2,8 toneladas. Es decir, acordaos del 3,07 toneladas que teníamos aquí, pues de ese 3,07 te quita ese tramo de aquí 2,8 toneladas. Y luego el tramo divergente de la tobera te da un empuje para allá de 927 newtons entre 9,81, que son 94 kilos. Entonces, resumiendo, 3,07 toneladas para allá, que da la tapa. Luego tenemos 2,8 toneladas para allá, que da la tobera, que va el tramo convergente de la tobera. Y luego tenemos 94 kilos, que da el tramo divergente para allá. Obviamente el neto del motor da un empuje para allá. Y nos da un empuje neto al final de todo este proceso nos da un empuje de 327 kilos teóricos. Pero claro, son teóricos, luego hay un montón de parámetros más que van bajando el rendimiento. Entonces, parte de esos parámetros lo hemos sacado nosotros experimentalmente con los test, parte de esos parámetros son semi-empíricos, es decir, que a partir de datos y a partir de cálculos más avanzados consigues salir un rendimiento. Entonces, básicamente, ese rendimiento aproximadamente, no voy a hacer todo el desarrollo ahora, pero básicamente es un 80% de esto, es decir, que básicamente se te queda el empuje en... Pues venga, a ver si lo consigo. Joder. Eso. En unos 260 kilos. Es decir, que al final de netos obtienes de máximo empuje 260 kilos para allá. Y es el empuje que va a dar el motor. Entonces, retomando la parte estructural de esta zona. Lo que tenía que aguantar esta parte de aquí es que los tornillos estos tienen que conseguir distribuir 2,8 toneladas a lo largo que tienen que transmitir de la tobera a la carcasa,
para que la tobera no salga eyectada, la tobera hace una fuerza hacia afuera de 2,8 toneladas que los tornillos tienen que ser capaces de contener. Es decir, que tienes 2,8 toneladas, 2.800 kilos entre 8 tornillos, es decir, cada tornillito te está aguantando 350 kilos. 350 kilos que tiene que aguantar cada zona y 350 kilos que se produce una tensión en esta zona que tiene que aguantar la carcasa. Es decir, entonces, la tobera transmite cargas a los tornillos tienen que ser capaces de contener esa carga y esos tornillos transmiten las cargas estructurales a la carcasa. Y la carcasa tiene que ser capaz de aguantar esta zona. Es decir, que tiene que ser, es como si me cuelgas un coche y medio casi. Bueno, más de un coche y medio. Sí, más de un coche y medio, casi 3 coches. Es como si te cuelgas casi 3 coches de esta zona tan concreta. Y efectivamente lo aguanta. Todo esto, para los tornillos, los cálculos estructurales, se puede hacer el cálculo por cortadura, pero básicamente cuando ya está, se puede hacer una aproximación mediante el cálculo por cortadura, pero luego tienes que hacer cálculos computacionales con ordenador, como programas como ANSYS o el Nastran, que concretamente está muy bien con el Nastran, porque el Nastran, bueno, es una extensión del Inventor, del Autodesk Inventor, que tiene el Nastran incluido, y puedes hacer el mallado estructural de una forma muy precisa. Entonces tú lo que haces con el ordenador es en el archivo de CAD, es decir, en los planos que habéis visto aquí, eso sale de un archivo de CAD, y en ese archivo de CAD lo que haces es mallar todos los distintos componentes, y entonces por cada malla te va calculando las ecuaciones de la mecánica de sólidos y te calcula cuáles son las tensiones de forma numérica, es decir, que te resuelve las ecuaciones de forma numérica mediante mallas y haciendo aproximaciones de unas funciones que no me voy a poner a contar detalladamente ahora, pero que son muy útiles. Entonces, básicamente, esto es lo que tiene que soportar esta zona, es decir, todo esto mezclado con las altas temperaturas, que no se tiene que propagar el calor. Y ya está. Y luego finalmente por aquí saldría el fluido, que más o menos sale el fluido casi, creo que salía unos, ¿cuánto era? 2 con... Sí, 1,6 kilómetros por segundo sale por aquí el fluido así, para afuera. Los rendimientos de la tobera, todo lo que es relacionado con salida de fluido por la tobera, todo eso lo tenéis contado en el capítulo 1, no me voy a meter a ello, lo que he dicho antes, lo tenéis en la descripción del vídeo, que la dejo puesta, y antes ha salido ahí arriba en la parte superior del vídeo, ¿vale? Una vez tenemos eso ya contado, vamos a irnos a la parte de aquí arriba del motor, ¿vale? Acordaos que la tapa, lo que he contado, tiene que aguantar en el punto de máximo funcionamiento 3,07 toneladas. En la tapa de aquí. Esta tapa de aquí tiene que aguantar 3,07 toneladas. Entonces aquí surge un señor problema, que es cuando diseñé el motor, que dije, ¿cómo mierda soluciono esto? Porque la tapa, a pesar de tener 5 milímetros de grosor de acero, hay un problema que en las uniones no es capaz de aguantar muy bien la fuerza, y no se me ocurría que ponerle D. Entonces, después de probar cosas y de usar el cerebro, se me ocurrió esta idea. Es un tapón. Un tapón que básicamente lo que hace, se coloca aquí. Se coloca así. ¿Dónde está entrado el tapón? Aquí se coloca el tapón. Así. ¿Ves? Es un tapón. Es un tapón que veis la función que hace, ¿no? Entonces, el tapón. Y se le da la gana meterse, y ahora, ahí, el tapón va aquí y va atornillado. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de este tapón? Entonces, mientras lo cuento, lo voy a ir montando para no eternizar el vídeo. Entonces, aquí tengo los tornillos, que por cierto, me gusta ponerle aquí un tornillo más grande que otro. Bueno, ahora lo veréis. Entonces, la finalidad del tapón es aumentar la resistencia. La finalidad del tapón es aumentar la resistencia de la tapa del motor. ¿Por qué? Porque al aumentar, ¿qué pasa? Que el tapón, ¿vale? El tapón lo tenéis aquí. Cuando yo sueldo la tapa, solo soy capaz de hacer una soldadura superficial. Bueno, no, soy capaz de meterme un poco, pero no voy a conseguir soldar la tapa que habéis visto antes por toda la superficie de la pared. Es decir, que no se va a poder considerar un disco empotrado, sino que solo puedo
entrar la soldadura un poquito porque goteará un poquito de metal hacia adentro y solo puedo hacer una soldadura externa por fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el tapón aumenta mucho la presión, el tapón tiende a bombarse hacia arriba. Vamos, son décimas de milímetro lo que se bomba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la grieta, entre la soldadura y la carcasa llega un punto que ya no hay. Es decir, que es como si intentase abrir una grieta, ¿sabes? Hay una grieta que se va abriendo, y entonces llega un punto de lo que se conoce como tenacidad de fractura, en el que si se alcanza ese punto en una grieta, la grieta se propaga y se raja todo el motor, es decir, que se rajaría la tapa y se desgarraría esa zona y reventaría. Vamos, sería una explosión muy brusca, porque habría una fuga en ese punto, una sobrepresión que reventaría todo el motor. Entonces, ¿qué es lo que, para lo que sirve este tapón? Entonces, recordad, para no confundir términos, me joder, pesa el motor, para no confundir términos mientras salvo. Tapa es esta parte, que es esta pieza, es de aluminio, y tapón, perdón, tapa es lo que he soldado y tapón es lo que estoy colocando aluminio. Tapa lo que he soldado, el disco de acero que soldó Julio, y tapón la parte de aluminio que aumenta la resistencia a la tapa. Es decir, que al poner esta tapa de aluminio, este tapón de aluminio, lo que consigues es que la tapa no abombe tanto. Y al no abombar tanto, la grieta no flexa tanto. Entonces, al no flexar tanto, la tenacidad de fractura en la grieta es menor a la crítica. Es decir, que no se produce la propagación de la grieta y el motor es capaz de resistir, porque es que las fuerzas que tiene que aguantar en esta zona del motor es 3,07 toneladas, es su punto más crítico, y es que bastante, es que es una buena suma de fuerza. Entonces esto se atornilla así. Por cierto, todos los tornillos que estoy atornillando con la mano, luego a mí me gusta siempre apretarlo, darle un poquito más y apretarlo bien de alicates, porque al estar en contacto el tornillo con la carcasa, ese apriete superficial hace que las tensiones se distribuyan mejor y encima consigo un extra de sujeción que me aporta la rugosidad, y me hace un extra me aporta un extra de fuerzas que pueden soportar tangencialmente la pared. Si yo colocase directamente un tornillo así, a ver si me explico bien, que lo he explicado más confuso que yo que sé. Si yo pongo el tornillo así, lo único que me va a impedir que esto suba es el esfuerzo tangencial del tornillo. Si yo aprieto el tornillo, va a haber una componente de rozamiento que me va a aportar un extra sobre si no lo pusiese, es decir, que es bueno ponerlo. Luego, ¿por qué me gusta a mí poner? Bueno, espera, voy a terminar de poner este tornillo de aquí. Entonces, vamos, básicamente todo esto ha sido mucho tiempo en el ordenador, probando cosas, luego en el anterior motor que funcionaba, vimos que explotaba, que no explotaba. Vale. Ya tengo aquí esto montado. Luego, ¿por qué me gusta poner? ¿Veis que cuando pongo esto así, este tornillo de aquí sobresale? Eso me gusta porque cuando el motor está recién terminado de funcionar, esto sufre expansión, entonces en caso de que se atascase la pieza, a la hora de desmontar otra vez el motor, es un punto que me permite coger una cuerda y tirar. Entonces, pues está bastante bien ese saliente extra que, a ver, estructuralmente va a aguantar lo mismo, pero bueno, me gusta dejar ese saliente así por si se atasca el mecanismo. Y ya está. Entonces, bueno, aquí podéis ver que está un poco abombado. Veis que aquí no cierra perfectamente. Eso es porque cuando soldamos la tapa es inevitable, además soldadura TIG, que es la que utilizamos TIG son las iniciales de Tungsten Inert Gas, y es decir, soldadura por electrodo de tungsteno, y lo que te permite es que tienes una precisión del bañado de la soldadura que es muy buena, pero lo malo, que se calienta muchísimo, es de las soldaduras que más se calientan y deforma mucho el material. Lo bueno es que te da igual que haya eso, porque
la deformación, las tensiones que tienen que aguantar los tornillos son exactamente iguales. Entonces no hay una fuga por ahí, sino que simplemente pues, está ahí abombado y ya está. Pero lo que es la tapa, eso está perfecto, obviamente, no se va a ir a ningún lado. Entonces ya tenemos montado la parte superior y la parte inferior. No he hablado de las juntas tóricas. Eso voy a hablar luego al final, luego cuento de las juntas tóricas. Mientras voy a desmontaré la tobera y os enseñaré las juntas tóricas. Ya tenemos la parte superior y la parte inferior. Vale. Luego, el elemento más importante. Esto, voy a ponerlo aquí, no le vaya a meter una hostia. Por cierto, el motor en su totalidad, el motor vacío con todos sus componentes, pesa 6,5... ¿6,5? Sí, 6,5 kilogramos. 6,5 kilogramos, que va a 6, 7, 8. 6,5 kilogramos. No, 6 kilogramos. 6 kilogramos pesa el motor vacío. 6 kilogramos, que hay que añadir los 4,5, es decir, que el motor relleno pesará 10,5 kilogramos. Pero claro, son 10,5 kilogramos que son capaces de generarte hasta 260-270 kilos de empuje, lo cual está muy bien. El anterior motor pesaba 3 kilos y era capaz de generarte 40 kilos. Así que bueno, son tasas que están bien. No se puede hacer otra cosa, es el combustible que tenemos. Ahora con el escudo térmico hablaré de las temperaturas que aparecen en el motor. Vale. El elemento que está aquí iba a mencionar antes. El escudo térmico. El escudo térmico, que por cierto no está terminado. ¿Veis esta rebaba de aquí? Pues esta rebaba de aquí es porque cuando yo hago con los moldes, no tengo ahora los moldes aquí, no los puedo enseñar, pero bueno, os hacéis una idea. Básicamente es un molde interior, veis, es que mirad qué bien queda la superficie interna con los moldes. Esto a mano no se puede hacer, obviamente, necesitas moldes. Vale, los moldes es un cilindro interior que va recubierto con un plástico para que luego, bueno, no quiero entrar en detalles, ya lo contaré esto en otro vídeo de cómo se fabrica, pero bueno, básicamente es un cilindro de molde interno y luego dos moldes externos que hacen así, ¿sabes? Se posicionan así. Entonces pinzan y dan la forma y permiten clavar el diámetro y el espesor que tiene que tener el escudo térmico. ¿Qué es lo que pasa? Si tú haces un molde que abrace todo el posible exceso de resina que le hayas metido no podría evacuar. Entonces dejas unas pequeñas ranuritas a lo largo de todo el molde, aquí y aquí, para que cualquier exceso de fibra de resina que puedas tener a la hora de untarlo y luego moldear pueda evacuar. Y entonces a la hora de evacuar te queda aquí una estructura de fibra de vidrio que vamos, que a pesar de aguantar muchísimo es ultra compacta. Y acordaros en el vídeo, ese larguísimo de 2 horas que contaba los detalles del modelo matemático del motor, acordaros que el tiempo característico de transmisión de calor es directamente proporcional a la densidad del cacharro que estés usando. Es decir, que duplicar tu densidad, duplicas el tiempo característico de transferencia. Es decir, que menos se te va a calentar la parte externa. Es decir, que cuanto más compacto esté el escudo térmico, mucho mejor, mucho menor. Luego también la transferencia de calor es inversamente proporcional al coeficiente de transferencia térmico. Es decir, que, por ejemplo, un coeficiente de transferencia de un vatio, un vatio son unidades, vatio, no me acuerdo muy bien, creo que es vatio metro Kelvin, sí, esas son las unidades. Bueno, pasar de 1 a 2 te reduce a la mitad la transferencia de calor. Es decir, que es bastante bueno. Es decir, lo que te interesa para un escudo térmico, para resumir, que me estoy explicando un poco mal, es lo más denso posible el escudo térmico y el coeficiente de transferencia de calor lo más pequeño posible. Y luego también es lineal con el espesor, obviamente. Pero ¿qué es lo malo? Si tú le metes mucho espesor al escudo térmico, estás quitando espacio viable de la cámara de combustión. Es decir, que tienes un motor considerablemente pesado para meter menos combustible que deberías. Entonces, siempre hay que tratar de hacer los escudos térmicos lo más finito dentro de lo que te digan los cálculos que puede ser.
Este escudo térmico tiene un espesor de 1,55 grados que le permite, en el punto más crítico del motor, donde la transferencia de calor es más agresiva, donde lleva más tiempo funcionando el motor, donde tiene más presión y donde la carcasa está más caliente, permite que esta carcasa aquí solo se caliente unos 80 grados. 80 grados es lo que se pone en la carcasa. Y acordaros que había dicho que tenía un margen de seguridad este motor de 1,5 a 200 grados, es decir, que el motor va sobrado, a no ser que haya una fuga, porque la cámara, como la combustión del combustible alcanza temperaturas de unos 1600 Kelvin, sí, por ahí ronda la cosa, unos 1600 Kelvin. Y claro, el acero no aguanta 1600 Kelvin sin rajarse y sin, porque ya a 1600 Kelvin ya el acero empieza a ser un poquito blanquiblue. Es decir, que no sería capaz de aguantar ningún tipo de presión. Para la transferencia de calor, entonces hay que evitar que el calor salga de la cámara de combustión. Vale. Vale. Ventajas que tiene la fibra, que no lo comentaba antes, y como está relacionada con la transferencia de calor, pues va bien la cosa, mencionarlo ahora. La carcasa, cuando se calienta, tiende a dilatarse. Pero la fibra de carbono tiene una propiedad que es que lo hace perfecta para esta aplicación. Que cuando la fibra de carbono se calienta, en vez de tender a expandirse, tiende a contraerse, tiene un coeficiente de expansión térmica negativo. Es una propiedad que la verdad me parece muy curiosa, porque claro, si hiciéramos este zunchado de fibra de vidrio, la fibra de vidrio tiene esa propiedad. Pero la fibra de carbono, cuando se calienta, es decir, que cuanto más caliente esté el motor, más fuerza hace la fibra de carbono, porque claro, si la fibra de carbono se contrae al calentarse, entonces la presión que está haciendo el zunchado es mayor y puede aguantar más cargas. Es decir, es una especie, tampoco es, sabes, lo que ganas no llega a compensarlo, pero es un extra que te permite que sabes que si va a tener más temperatura de lo que debe, sabes que va a aguantar un poco más el motor, es decir, que te da un poquito más de confianza que funcione el motor. Vale, entonces, cuando esto ya esta semana, que por cierto, este fin de semana haremos el combustible, esta semana lo que haré será, antes de hacer el combustible, limar esta rebaba que tiene aquí, con la radial y luego con paciencia, y esta rebaba lo dejaré exactamente igual que esto que está lisito. Vale, ya tenemos eso. Que por cierto, esta no es la longitud definitiva, todavía tengo que cuadrar la longitud definitiva. Esto llega a una cosa hasta aquí, y tengo que cuadrar para que el tamaño del escudo térmico coincida justo al tamaño de lo que tiene que tener. Es absurdo, es lo más absurdo que puedes hacer, porque como tiene que ir todo tan ajustado, no tiene ningún sentido cortarlo a la medida que creas y luego, anda, pues me he quedado corto, ¿sabes? Y ahí ya no puedes hacer nada, porque si te quedas de largo, pues puedes ir rebajando un poco más, pero como te quedas de corto, esto lo puedes coger y tirar a la basura que no te sirve de nada. Entonces es mucho mejor pasarte y hacer el cuadrado probando y metiendo. Y de esa forma te aseguras que quede exacto, si no, no lo vas a clavar en la vida. Entonces, como para clavar la medida hay que contar lo de la junta histórica, voy a aprovechar a contar lo de las juntas históricas. Entonces voy a desmontar la tobera, voy a poner la cámara rápida para que no os hartéis de mí, y voy a quitar la tobera. Las juntas históricas. Dejo aquí el motor y vamos a las juntas históricas. Estas ranuras que están aquí, ya lo expliqué en el vídeo. Si queréis más detalles, iros a ver el vídeo del capítulo 1. Estas ranuras aquí son para las juntas históricas. Y entonces estas juntas históricas pues van así metidas, ¿no? Esto se mete así y va así. Es decir, que irá la junta tórica así alrededor. Así, plim, plim. ¿Vale? Irá así. Obviamente, esto es un hilo. Entonces, descubrimos que... No lo voy a limpiar. Si no se queda muy plingoso. Vale. Y se oxida luego. Es muy importante. Ah, por cierto, todas estas piezas, el aluminio no le pasa nada porque crea una capa alumina que es completamente resistente a la corrosión. Pero lo malo de este tipo de acero
Luego al final del vídeo voy a decir los materiales de cada componente para que lo tengáis claro, si os interesa. Lo malo de acero es que se oxida, entonces es muy importante que todas las piezas de acero que hagáis, que sean críticas, si lo dejáis fuera se os acaba oxidando y os acaba corroyendo. Entonces lo tenéis que meter en bolsitas, en bolsas herméticas y meter bolsitas de silicato. Entonces así no se os oxida. Entonces volvemos a las juntas tóricas. Esto es la junta tórica. Entonces yo lo que quiero es decir, que yo lo corto a la medida que toca y lo sello. Entonces esto está hecho de este hilo tórico. Este es un elastómero y está hecho de, ¿cómo se llamaba? De nitrilo. Sí, de nitrilo. Esto es nitrilo. Y descubrimos que lo bueno es que cuando usa superglue, el superglue su componente principal es cianocrilato, cianocrilato, o algo parecido. El cianocrilato, cuando entra en contacto con nitrilo y tú lo pegas, no es que haga de pegamento, es que literalmente suelda la junta tórica. Es decir, que pasa de tener un hilo a tener un cilindro, ¿vale? Y ese cilindro son los que se ponen estos tres aquí. Vale, entonces, esos cilindros es lo que se pone aquí. Y luego ya expliqué en el otro vídeo que la junta tórica más importante es la que está en contacto entre la tobera y la carcasa. Entonces, hay que cuadrar. Acordaros que os he dicho que el escudo térmico había que cuadrarlo a medida. Entonces, ¿cuál es el proceso de cuadrarlo? Metes el escudo térmico. Que ahora mismo, ¿ves? Esta parte de aquí sí entra. Esta parte de aquí entra muy bien. Está ahí crítico, ¿ves? Esto de aquí. Pero ahora no entra porque tiene la rebaba. Todavía no la he cortado, la tengo que cortar. Eso es, metes el escudo térmico y cuando lo tienes dentro, dices, vale, haces una marca y lo sacas. Y siempre lo cortas un poquito de más, es decir, lo cortas un poquito de más y dices, vale, pues voy a ir cuadrando. Entonces, acordaros que entre el escudo térmico y la tobera lleva una junta tórica que iba así. Es decir, cuando esté cortado, esto se apoya así y luego a la tobera. Entonces, lo que consiste es en ir cuadrando hasta que te quede perfectamente cuadrado. Es decir, que tiene que ser de forma que esta parte de aquí, el motor, sea hermético. A la mínima fuga que dejes entre la carcasa y la tobera, se te va a ir ahí el fluido, se te va a calentar la carcasa y va a explotar. Es decir, que esta junta tórica entre el escudo térmico y la tobera es muy crítica, es la más importante de todas. Bueno, entonces dejas, ya lo tienes cuadrado y entonces una vez que lo tienes cuadrado, ya tienes tu escudo térmico a la medida exacta de encaje de todas las piezas. Y entonces ahí ya haces el combustible térmico. El escudo térmico lo metes en un... Eso ya lo contaré. Como este fin de semana voy a hacer el combustible, probablemente haga un vídeo y haga una edición chula para que esté bien ordenadito, porque mientras hago el combustible no estamos para ir contándolo directamente. Así que probablemente lo que haga sea grabar el vídeo y luego poner el audio después. Y lo contaré con detalle para que veáis cómo se fabrica el combustible, porque el vídeo que hay en el canal de cómo se hace, cómo fabricar combustible, bueno, ya está cambiado hace tiempo, pero luego cambié el nombre a cómo no fabricar combustible, porque en realidad no es así, porque nosotros lo que lo hacíamos al principio era sobrecalentarlo mucho, porque hicimos pruebas, y hicimos una en el que hacíamos el combustible a baja temperatura, a media temperatura, de temperatura, y descubrimos que la alta temperatura tenía muchísimo más fuerza, pero claro, si lo haces muchísimo más fuerte, vas a tener una combustión, a tener una deflagración muy rápida. No llega a explosión, porque explosión es cuando la onda térmica supera la velocidad del sonido, la onda de choque que genera la explosión supera la velocidad del sonido, y una deflagración es cuando es subsónico. Entonces, es una deflagración que rozaba casi la explosión. Entonces interesa un combustible que esté no muy caliente cuando se hace. Lo voy a contar con detalle y no me voy a meter ahora en ello. Vale, tenemos el escudo térmico y ya está. Entonces ya tenemos el combustible. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser mencionar las distintas partes, no partes, sino de qué está hecho cada componente del motor. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería, porque claro, el motor al fin y al cabo va a ser algo que va a volar. Entonces, interesa que el motor pese lo menos posible, pero claro, tiene que aguantar también las presiones. El motor y la temperatura del motor. Entonces, este motor está hecho lo más ligero posible dentro de las posibilidades que tiene, porque recuerdo que este motor es completamente reutilizable, a excepción obviamente del escudo térmico. El escudo térmico esto no es reutilizable, pero literalmente esto que tengo aquí cuesta fabricarlo, no sé cuánto cuesta fabricarlo, 2 euros.
3 euros. Me ha costado 3 euros, cuesta fabricar esto. Es que es ridículo, me da igual, porque lo único es el tiempo de fabricarlo, es un coñazo. Pero se tarda muy poco. Al principio me costó mucho porque hacer este combustible, perdón, hacer este escudo térmico no es tan fácil como parece, ¿sabes? Tú lo ves aquí muy bonito, pero el desmoldear al principio no conseguía sacarlo del molde, se me quedaba atascado, se me deformaba, no me quedaba tan perfecto, hasta llegar a este escudo, porque claro, cuando tienes un escudo térmico de pequeño tamaño, tú puedes directamente dejarlo y sacarlo a mano, pero es que este tamaño no puedes tirar y sacarlo del molde, entonces tuve que hacer las dos partes, ir probando. Conseguí hacerlo bien al quinto intento. Los 4 intentos anteriores me salieron un burruño considerablemente gordo. Me llevó bastante tiempo hasta llegar a la forma definitiva y ya, vamos, encontré una forma que tardas nada, te lo puedes dejar ahí secar y luego los desmoldeas y te queda perfecto. Los materiales, vale, volvemos a los materiales. Entonces, acuérdate, el motor tiene que aguantar las máximas presiones y ser lo más ligero posible. Por eso está la fibra de carbono. Le podría haber puesto un espesor del doble y pesaría el doble el motor y eso no volaría en la vida. Entonces, el motor tiene que volar, es lo más importante. Si no, ya ves tú la velocidad del motor. Entonces, esto de aquí, ¿de qué está hecho el escudo térmico? El escudo térmico está hecho de fibra de carbono y de resina poliéster. La resina, ¿cómo se llama? Resina poliéster es la otra, la resina epoxi. La resina epoxi es capaz de aguantar más temperatura, pero es que es 5 veces más cara. Entonces, para algo que voy a desechar. Además, ojo, una forma de refrigeración es el desgaste ablativo, es decir, que es lo que se conoce como refrigeración mediante ablasión. ¿Ablasión? Sí, refrigeración por método, no me sale la palabra, refrigeración por métodos ablativos, que lo que consiste es que cuando esto se calienta, además de funcionar el escudo térmico como tal, de proteger térmicamente, la resina poliéster lo va como arrancando, ¿sabes? Es decir, que ese desgaste ablativo que sufre la resina ayuda muchísimo porque, claro, esa capa térmica que tienes calentándose la arranca. Entonces nunca llega a arrancar, va arrancando capas térmicas y no llega nunca a arrancarlo. A pesar y eso es un plus extra que se añade sobre el escudo térmico como como escudo térmico como tal. Es decir, tú tienes que la fibra de vidrio impide la transferencia de calor aquí, es decir, que impide que se caliente la carcasa, y luego además tienes el extra este de la propiedad establativa. Vale, esto de aquí ya lo tenemos, fibra de carbono y resina poliéster. Luego vámonos a la tobera. La desventaja de la tobera es que yo no puedo refrigerarla. Esto ya lo conté con detalle en el capítulo 1, pero bueno, lo vuelvo a repetir así rápidamente. La tobera yo no puedo refrigerarla de ninguna manera. Entonces yo no puedo ponerle aquí una capa de fibra de vidrio porque claro, estamos pasando flujos a una velocidad de la hostia, ¿sabes? Velocidades de 1,6 kilómetros por segundo aquí a la salida, aceleraciones brutales del orden de 10 a la 7 metros segundo cuadrado, y no te va a aguantar nada aquí. Las toberas, por ejemplo, de la NASA están recubiertas por cerámicos, o las toberas de motores más pequeños de misiles pueden ser toberas de grafito con recubrimientos de resinas para que el grafito no se desprenda. Las toberas de combustible sólido, la verdad que son... Lo que es la geometría no es complicada, pero lo que es la ingeniería de transferencia de calor en las toberas de combustible sólido son muy jodidas. Porque en una tobera de combustible líquido tú tienes canales de refrigeración en el que puedes hacer pasar el combustible por la tobera antes de inyectar en la cámara de combustión y entonces se puede refrigerar. El cálculo de eso es una movida de la hostia, es jodidísimo porque claro, el combustible se calienta, se cambia de fase hasta que llega a la cámara de combustión, es muy jodido, pero lo que es la solución, te aporta una solución relativamente fácil de implementar y que es muy buena. Las toberas de combustible sólido no la puedes refrigerar porque no tienes un líquido combustible que puedas meter para refrigerar. Entonces tienes que buscarte la vida para encontrar materiales o que sean ablativos o que aguanten mucho la temperatura y rezar para que aguante. Obviamente la NASA, por ejemplo, usa unos modelos de transferencia de calor jodidísimos con un montón de parámetros y no, debe ser bastante complejo. Pero bueno, volvamos aquí. La tobera pesa un cojón. Esta tobera pesa 1,1 kilos, es decir, que es un porcentaje bastante considerable de lo que es el motor, el peso de la tobera simplemente. Además, claro, como lo que hace es colocarte el centro de gravedad en el culo del cohete,
es bastante malo, porque acordaos que el centro de presión está por debajo del centro de gravedad. Si yo muevo el centro de gravedad todavía más para abajo, porque le meto un peso justo en el borde del cohete, me obliga a hacer unos alerones más grandes, que me obliga a meter más peso, y es un bucle del que no salgo. Entonces, por eso es tan importante diseñar bien la aerodinámica, como he comentado antes. Entonces, refrigeración de la tobera. La tobera, básicamente, la transferencia de calor, aquí, acordaros de cuando hice el vídeo ese, los órdenes de magnitud, en el escudo térmico, se puede considerar despreciable la transferencia de calor longitudinal con respecto a la radial. Pero la tobera ya no es así. La tobera, ya la transferencia de calor radial es del mismo orden que la longitudinal, es decir, que tienes transferencia de calor para acá y para acá. Y eso es bueno, porque es capaz, el calor se disipa en dos direcciones, en la radial y en la longitudinal. Es decir, que eso hace que la transferencia de calor en la tobera sea menos agresiva que en la cámara de combustión, lo cual es bastante bueno en la parte convergente. Luego la parte divergente, vale. Es más agresiva, pero como acordaros que la tobera expande el gas y cuando el gas se expande se enfría, es decir que baja bastante desde aquí hasta aquí. Ahora no me acuerdo muy bien la cifra, es que no me quiero tirar aquí un triple. No me quiero tirar triple. Baja bastante la temperatura, lo suficiente como para que el acero lo aguante perfectamente, porque además a la salida la presión es muy parecida a la atmosférica, no tiene que aguantar tensiones aquí. Todo esto ya lo conté y expliqué cómo estaba la geometría hecha por dentro, lo tenéis en el capítulo 1. Vamos a lo que vamos. Entonces, ¿cuál es la principal refrigeración de la tobera? La principal refrigeración de la tobera es los productos de la combustión, básicamente. Lo- la- este combustible que usamos en realidad es un poco cacas, porque claro, tiene un impulso específico muy malo, el rendimiento es muy malo, la rapidez de la combustión no es muy rápida, pero tampoco es muy, está ahí un poco mediocre. El encendido no es muy fácil, el encendido no es nada homogéneo, es algo que digas, enciendo y ya está. Es muy puntual, se distribuye muy mal el encendido, no es muy regular la combustión, pero tiene una ventaja sobre otros combustibles que no la tiene ninguno, que lo que hace es que los productos de la combustión genera un elevado porcentaje de agua. Repito, esto ya lo conté detalladamente en el capítulo 1, no lo voy a volver a mencionar, lo tenéis ahí escrito. Entonces, cuando generas un alto porcentaje de agua, lo que ocurre es que el propio agua de los productos de la combustión es capaz de refrigerar la tobera. Y entonces, como parte de los productos de la combustión sale agua, líquido y una sal, se te forma una especie de plasta entre la sal, que es KNO3, que eso, la fórmula, eso es, KNO3 es nitrato potásico. No, no es KNO3 la sal, es KOH, hidróxido de potasio, eso es. Te genera una sal que es hidróxido de potasio, no, joder, no me acuerdo de la sal que te genera. Te genera una sal, además eso no es una sal, te genera una sal que se mezcla con el agua, entonces es una sal que hace una pasta con el agua de los productos de la combustión que se te va depositando en la tobera. Es decir, que se te genera como una especie de capita de pasta de sal que con el agua se te forma una capita y va haciendo una protección a esta zona. Es decir, que sin que tú lo quieras, se te está generando esa protección térmica que permite que la garganta de la tobera no se erosione y que la tobera la puedes reutilizar las veces que quieras. La tobera anterior del motor la reutilizamos 4 veces y está perfecta. Se podría haber reutilizado muchísimas más veces que no le pasaba nada. Empezaba a la cuarta vez a mostrar unos pequeños signos de pequeñas grietas de erosión, pero vamos, no pasa nada porque se erosione esa zona, porque tienes un blocazo así que te está aguantando la garganta. Entonces, por mucho que se te erosione, no va a tener un tamaño de grieta suficiente como poder rajar. Además, que estos materiales no se rajan así, no es una rotura frágil, es una rotura que es un poquito dúctil. Entonces, volviendo, materias de la tobera. ¿Para qué es un tipo de acero? ¿Qué tipo de acero es? Es acero F155. F155 además es un acero español. Es un acero de cementación. Es decir, que cuando tú le das un tratamiento térmico de calentamiento y enfriamiento brusco, el acero se vuelve más resistente. Es decir, que irónicamente, cuantos más veces uses la tobera, más pasas por ese periodo. Bueno, tienes su límite de fatiga, pero bueno, cuando tú calientas este acero y lo enfrías, se te vuelve más resistente. Es decir, que la segunda vez que lo vas a encender, el motor sabes que la tobera va a ser más resistente porque ha sufrido un proceso de recocido. Y poco más. La tobera ya está. Claro, lo malo.
Este material es infinitamente más jodido de mecanizar que el aluminio. El aluminio es un material con una dureza mucho más reducida que este tipo de acero. Esto mecanizarlo con el torno tienes que ir con mucha paciencia, porque el torno que yo tengo es un torno que me costó muy barato. Me costó el torno que yo tengo 3.000 euros. Y bueno, después de ahorrar bastante. Y claro, comparado con un torno de los de verdad que cuestan 40.000 euros, pues claro, la potencia es muy limitada. Pero bueno, también te digo, estos tornos que son completamente analógicos de potencia limitada, aprendes más a tornear que un torno que fuera muy bueno, porque tiendes a coger mejores prácticas de cómo colocar la herramienta, porque como estás más limitado de potencia, tienes que hacer las cosas muy bien para que te salgan bien. Entonces, hacer estos acabados con el torno, pues cuesta mucho, porque los acabados en aluminio es lo mismo que los acabados en acero, es decir, que los acabados aquí en este acero no es nada fácil. Tuve que practicar casi un verano entero hasta que logré, pues de eso le dediqué. Pues le dedicaba a lo mejor, pues dice, venga, antes de comer y luego irme por la tarde por ir a la piscina, pues le voy a dedicar antes de comer pues 4 horas o 3 horas. Y ahí estaba, todos los días durante el verano, 3 horitas en el torno hasta que aprendí a manejar bien el torno. Pero vamos, que lo puede aprender cualquiera, solo es dedicarle tiempo. Y nada, y hice esta pieza. Vale, vámonos a irnos a los distintos componentes. Vamos a irnos, acordaros, eso era F-155, ahora vamos a irnos a la carcasa del motor. La carcasa del motor, muy importante, lo más importante. La toera yo la puedo almacenar en algún sitio que sea hermético. Y es una pieza que puedo acceder por todos los sitios, puedo limpiarla, puedo limarla, es decir, que puedo quitar los óxidos, no le pasa nada. El motor yo no lo puedo limar, ¿sabes? Yo no puedo meterme en el interior y limarlo todo por todos los sitios, entonces es muy importante que sea de acero inoxidable. Concretamente este acero inoxidable es el AISI 304. ¿Por qué es el AISI 304? A pesar de que es un acero, lo que se conoce como acero austenítico, es decir, que tiene una red FCC, es acero inoxidable, es decir, que tiene un porcentaje de níquel bastante elevado, que te permite, sí, níquel, sí, un porcentaje de níquel bastante elevado que lo que te permite es que te forma una capa de óxido muy protectora, níquel cromo, sí, níquel cromo, que te genera una capa de óxido muy protectora que impide que se... Y por eso el acero inoxidable no se oxide. No es que no se oxide, es que la capa de óxido que te genera protege al metal en el interior. Es una capa de óxido estable. En cambio, la capa de óxido que suele formar cualquier acero que sea oxidable o el hierro como tal, la capa de óxido que te genera es protectora durante un poco cierto tiempo, pero esa capa, como se genera tan rápido y se amontona tanto, se generan grietas en esa capa que se van desprendiendo. Es decir, que el desprendimiento progresivo de las capas de óxido del hierro o del acero que sea oxidable es lo que genera la corrosión. Y una vez que un metal está corrosido, las propiedades decaen completamente. Que es pues el típico tornillo que veis en la calle que lleva ahí un porrón de tiempo y no es oxidado, está ya corroído. Pues eso, la corrosión es malísimo. Entonces te tienes que asegurar de que no le pases a la carcasa. Y por eso esta carcasa es de acero inoxidable, es decir, que es el acero AISI 304. Y la nomenclatura que es más común aquí en España, esa es la nomenclatura americana, es el 1.430 no sé qué. Esa es la nomenclatura más común que se usa en España, pero en Estados Unidos se usa la nomenclatura AISI. Vale, ¿qué es la ventaja de usar este tipo de acero? Hay una cosa que se llama la resistencia del material. Es decir, primero tienes el punto, es que no me sale en español. Bueno, en inglés es el punto en el punto en el que vas a tener un comportamiento elástico, un comportamiento plástico, es lo que se conoce como yield strength. Y luego tienes el punto de rotura del material. Entonces lo bueno es que desde la deformación elástica que pasa por el tramo de deformación plástica hasta la rotura del material, es capaz de deformarse hasta un 40% de su tamaño. Es decir, que el motor va a tener, antes de romper bruscamente, es decir, explotar, va a sufrir una deformación en el material que va a ser capaz de aguantar esa presión. Claro, luego el motor habrá que desecharlo, pero vamos, está diseñado para estar por encima de ese límite elástico. Es decir, está por debajo de ese límite elástico, perdón, no por encima, está por debajo de ese límite elástico para que cualquier deformación que se genere en la presión no produzca unas deformaciones permanentes, es decir, que una vez se deformará y luego volverá a su posición original. Todo material bajo estrés se deforma, no hay ningún material de la Tierra que bajo estrés se deforme más o menos, pero los materiales se deforman cuando son sometidos a fuerzas, ¿vale? Entonces, eso es lo bueno. Otra cosa buena, que más que para el motor, porque una vez que revienta el motor, lo que es el motor ya ha reventado, le da igual,
Una cosa muy buena para lo que tengas a tu alrededor es que este acero cuando revienta no es el típico reventón que ves en las películas que lanza todo un montón de trocitos por todos los lados. Claro, con esta presión está por muy, a lo mejor te pones lejísimos y acabas con el trocito clavado aquí en la frente. ¿Qué es lo bueno de este material? Que este material no, no revienta en trocitos, sino que simplemente revienta muy limpio. Mira, aquí tenéis, este es el primer motor que hicimos que reventó hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo, hace año y pico. ¿Ves? Así quedó, en un verano. Creo que lo hicimos en el verano del 2020. Hace casi 2 años. Y así quedó. Pero este acero de aquí, que es el mismo acero, es exactamente el mismo acero que tenemos aquí. El mismo. ¿Qué es lo bueno? Cuando revienta, obviamente esto es lo que he explicado de que se filtra tragedia, pero claro, revienta así. Esto coge así y desgarra. Pero si os fijáis, no hay ningún trozo que se haya rajado, que haya despreciado en trocitos. Entonces, esto, para nuestra seguridad, aunque nosotros estamos a 200 metros de la prueba, pero bueno, te aseguras de que no hay ningún trocito pequeño de metralla que acabe a 1 kilómetro de donde estás, ¿sabes? Así que se agradece. Entonces, esto es la principal ventaja de usar este tipo de acero, que como tiene este comportamiento tan plástico a la hora de superar el límite elástico, pues rompe de forma muy limpia, sin generar virutas, ni metralla, ni nada de ningún tipo. Vale, entonces, ahí sí 304, la tobera 0,155 y luego el Funchal. El Funchal, ya lo he dicho, es de fibra de carbono, que es este de tipo 300. 300 es lo que marca la densidad de las fibras. Y entonces, mientras cuento lo de la fibra de carbono, voy a contar también que no he contado las tensiones que aparecen en la carcasa. Cuando tú tienes un cilindro presurizado, básicamente las tensiones van en dos direcciones. Vamos, sí, no es que sea básicamente, van en dos direcciones. ¿Qué es? Las longitudinales y las tensiones radiales. Es decir, que tienes una componente de tensión que va así y una componente de tensión. No tienes componentes de tensiones aquí a 45 grados. Las tensiones principales van así y así. Son dos esfuerzos. De hecho, a ver, lo tengo ahí en la pizarra ahora que lo estoy viendo. La tensión, la tensión, eso es la mitad. Eso es. Las tensiones más fuertes que aguanta la carcasa son hacia acá. Y de hecho, las tensiones que van hacia acá son la mitad de las que van hacia acá. Es decir, que las de acá son el doble de las que van hacia acá. ¿Vale? Es decir, lo bueno, como esto es un tejido de fibra de carbono, las fibras van en dos sentidos, van para acá y para acá. Es decir, que la dirección de colocación de las fibras de carbono va en el mismo sentido que las tensiones, lo cual es tremendamente beneficioso. Porque una mala la desventaja, entre comillas, de todos los materiales de compuestos son que no es como el acero o cualquier material que tiene comportamientos isotrópicos, es decir, que la tensión que aguanta es la misma en todas las direcciones, sino que lo que tienen las fibras, los materiales compuestos, que tienen comportamientos anisótropos. Es decir, que en función de la dirección de las tensiones, te puede aguantar más o menos tensión. No es lo mismo aguantar una tensión así que una tensión así, pero el punto donde más aguanta las fibras de carbono son en esta dirección, de la dirección de las fibras. Atracción. Todo lo que son los materiales compuestos a tracción van genial. Por ejemplo, el submarino este que ha reventado hace poco, ha implosionado hace poco. Pues claro, como ahí son esfuerzos a contracción, pues ahí aparecen pandeos muy turbios que tienes que modelizar muy bien para que no te pase unas implosiones. Y modelizar tensiones a compresión en materiales compuestos no es nada fácil, pero a atracción, que es el caso, porque tiende a ensancharse, va genial este tipo de materiales. Vale, entonces fibra de carbono y luego es lo mismo. En la fibra de vidrio utilizamos resina poliéster, en la fibra de carbono usamos resina poliéster. ¿Por qué? Porque la resina epoxi es ultra cara y los beneficios que obtienes por la resina epoxi son prácticamente despreciables. Los tornillos son los típicos tornillos que venden, pero si os fijáis, a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero en cualquier tornillo que compráis de estos de métrica, los de métrica me refiero a estos que es los que he colocado, que son así con rosca, en el tornillo dibujado, o a lo mejor está dibujado cuando lo compráis en la caja, tiene un numerito que es 8.8, 4.7, 12.8, 11 punto algo. ¿Qué significa 8.8? 8.8 significa que es capaz de aguantar a tracción 800 megapascales,
que es una medida, la medida esta de presión, de pascales, megapascales, bares, atmósferas, todo eso son medidas de presión. Pues se usan los megapascales, es decir, que es capaz de aguantar antes de romper 800 megapascales y luego el tornillo empieza a deformarse al 80% de esos 800 megapascales, es decir, que 800 por 0,8, es decir, que el tornillo empieza a deformarse a los 640 megapascales. Por regla general, la tensión a cortadura es de más o menos la mitad, es decir, que es decir, que cada tornillo es capaz de aguantar unos 320 megapascales de tensión a cortadura. Es decir, que acordaros que eran las 2,8 toneladas que tenía, bueno, ya he quitado, bueno, las 3 y pico toneladas, es decir, que se transmite a los tornillos y ese tornillo tiene que estar por debajo, cada tornillo tiene que aguantar una tensión inferior a lo que he dicho de las 320 megapascales, para que esté en el margen seguro. Y poco más. Vale, el material de eso ya lo he dicho. El material de la tapa, vale. Lo bueno lo bueno del acero es eso, que tiene del acero, sobre todo el acero inoxidable, es que aguanta a altas temperaturas, es capaz de aguantar altas tensiones. El siguiente nivel después del acero es el titanio. La aleación 6 titanio, 4 vanadios y 6 aluminio. 4 aluminio, 6 titanio. Sí, la aleación titanio-vanadio, que se usa mucho en la industria aeroespacial, bueno, en realidad es la más común de titanio, tiene unas propiedades de alta resistencia estructural a alta temperatura que son muy buenas, son muy buenas. Es de lo mejor que hay antes de las superaleaciones de níquel, cobalto y todas estas que ya son carísimas. Pero los álabes de un avión están hechos las primeras etapas de compresión, los árabes están hechos de esa aleación de titanio. De 6 aluminio, 4 vanadio, esta de titanio. Luego los árabes más superiores pues ya están hechos de superaleaciones de níquel, cobalto, que tienen que aguantar temperaturas elevadísimas. Vale, entonces, el tapón de aquí, que me estoy yendo por las ramas, el tapón de aquí está hecho de aluminio, pero no es aluminio como tal, es una aleación de aluminio. Es decir, es una aleación de aluminio, la 7075. Ahora no me acuerdo qué componentes tenía, pero es una serie, es de las aleaciones más resistentes que hay de aluminio. De hecho, esta es la típica aleación de aluminio que se suele usar en los aviones. Los aviones, el fuselaje, lo que son las estructuras, están hechos de prácticamente, generalmente, luego hay excepciones y aleaciones más caras o para componentes concretos que es mejor una que otra, pero de forma general la 7075 con tratamiento térmico T6, eso lo podéis buscar en internet, si queréis más detalles ponéis aluminio 7075 con tratamiento T6 y os salen todas las propiedades por si tenéis curiosidad de buscarlo. Y esta pieza está hecha de aluminio. ¿Por qué se está hecho de aluminio? Porque como no tiene que aguantar ninguna temperatura y la resistencia estructural es relativamente buena, pues es mucho. ¿Por qué no he hecho esta pieza de acero? Pues porque esta pieza de acero, la densidad de aluminio es la mitad del acero, es decir, que estoy ahorrando la mitad de peso en esta pieza, es decir, que pasa de pesar 800 gramos a pesar 400 gramos o incluso un poquito menos de la mitad. Y entonces aguanta la fuerza, el objetivo de esta pieza es la que yo quiero, y aguanta perfectamente siendo aluminio, lo cual beneficia mucho. Luego, una pieza extra que no he enseñado todavía es esta aquí. Esta aquí va a ser la encargada, que ya está pensada. Uy, que se me cae. Ay. Vale, esta pieza aquí va a ser la encargada, es decir, que esto yo lo coloco así, ¿veis? Coloco asado, vale, así. Ahí, ha encajado. Y esta pieza aquí va a ser la encargada de transmitir la fuerza del motor al cohete. Pero también, además, es una pieza que lo vamos a usar en el banco de potencia, que cuando esté el banco de potencia montado ya contaré con detalle qué es lo que hacemos para testear este motor. Lo voy a hacer detalladamente porque el anterior motor contamos poca cosa, la verdad, entre comillas. Y esta pieza aquí lo que hace es eso, que lo que me sujeta es, como la fuerza se transmite en una pared tan finita para evitar el pandeo de esa pared, que no lo va a pasar, pero bueno, me gusta tener ahí algo de refuerzo. Y entonces es una forma de que transmitir bien la fuerza del motor a lo que es el banco de pruebas y distribuye de forma más homogénea y como que agarra bien la parte inferior del motor, ¿sabes? Que lo mantiene en su sitio y bien sujeto y bien alineado, ¿sabes? Que está bastante bien.
Y ya está. Y esta pieza es exactamente el mismo material que la de aquí, la de aluminio 7075 con tratamiento térmico T6. Y ya está, yo creo que ya no hay nada más que contar. Ya está. Desmonto esta parte aquí y ya está. Eso es lo que he mencionado. Este fin de haremos el combustible y ya haré un vídeo detallado de cómo hacemos el combustible, porque el combustible básicamente, aquí tengo el molde, es un, es un, es un follón de narices lo del molde con las distintas partes. Entonces el combustible hay que meter, que ahora mismo no cabe porque está la rebaba que he dicho antes. Bueno, esto se mete así, entonces tú lo metes al fondo, luego tienes que meter la barra para darle forma y luego viertes el combustible caliente ahí. Hacer el combustible, la verdad, es un proceso bastante, pues como la metanfetamina de Breaking Bad, ¿no? Lleva su proceso, pues lo mismo con el combustible. Hasta que le coges práctica lleva su tiempo. Al principio lo hacíamos fatal el combustible, pero bueno, los últimos motores, los últimos test de los 4 motores lo hicimos, ya le pillamos el truquillo. Y hay que pillar el truquillo de a qué temperatura hay que calentarlo, porque esto ya lo conté en el otro vídeo de desarrollo del modelo matemático, porque lo que te interesa es tener una superficie homogénea, combustible. Ah, mira, tengo aquí el combustible, lo tenía aquí para enseñar y mientras lo enseño cuento esto. El combustible básicamente está hecho, aquí vende, esto es nitrato de potasio, esto es el comburente, es decir, que esto es el comburente, este es el oxidante del combustible. Es decir, esto se encarga de oxidar el combustible. Básicamente cualquier combustión es una oxidación-reducción. Si la habéis dado en química, oxidación-reducción, cesión y ya está. Oxidación-reducción. Uno se oxida y el otro se reduce. Entonces, el sorbitol, que lo tengo aquí, los dos son una especie de polvo blanco. De hecho, este no lo puedo probar porque como lo pruebe me siento un poco mal, pero este se usa en la pastelería. Esto es azúcar y lo pruebas y sabe dulce. No es un dulce como el azúcar convencional, es un dulce como aguado, y no está malo. Pero es muy dulce. No, esto se usa en la pastelería. Y el sorbitol, que es el combustible, y este es el oxidante o el comburente. Es decir, que este oxida a este. Este se ve reducido por este es el oxidante este es el oxidante del combustible, ¿vale? Entonces, el combustible tiene una proporción del nitrato de potasio del 65% y una proporción del 35% de combustible. Entonces, lo ideal que es que por eso se calienta para conseguir un combustible homogéneo, una pasta homogénea de sorbitol con granos de nitrato alrededor del sorbitol. En el vídeo ese de 2 horas, en algún punto lo tenéis ahí muy bien explicado el porqué de ese porcentaje de 35-65 con detalle. Una de las razones para que no es la proporción estequiométrica para que alcance una temperatura extrema que pueda fundir cualquier elemento a la toguera. Entonces es la mejor proporción que te permite un mayor impulso específico, haciéndote que el motor sea reutilizable por no alcanzar unas temperaturas tan elevadas. Y básicamente es eso. Entonces, eso es. Tienes que meter el escudo térmico en los moldes, verter el combustible, luego la barra. Ya lo contaré todo con detalle. Y nada, pues esto es todo. Así que este es el capítulo 2, que es en el que contaba todos los componentes del motor. Luego, en el capítulo 3, contaré cómo se hace el combustible. Voy a aumentar, yo en el anterior vídeo dije que iba a hacer 3 capítulos, pero voy a hacer 4. En el capítulo 3 voy a contar cómo es el proceso de hacer el combustible, verterlo y demás. Y en el capítulo 5 en el capítulo 3 lo del combustible. Y en el capítulo 4 lo de cómo es el proceso de preparar el motor para la prueba, de hacer la prueba, de recoger las cosas, de ver los detalles. Y luego, si el motor no ha explotado, estaría bien que no explotase, pero bueno, si explota va a ser la explosión más grande que vamos a ver en nuestra vida. Bueno, en nuestra vida de momento. Cómo analizamos los datos, cómo contrastamos con los datos experimentales con los datos teóricos y nada, y esa será la serie de 4 capítulos y ya está. Esto es todo, muchas gracias por verlo y un saludo.